Bienvenida, gracias por la puntualidad. Soy Gira Vera, represento Educa Consciente. Recuerden que para las que ya me conocen y para las que no, Educa Consciente es una organización que está encargándose en dar información, formación y educación de los temas más importantes que le pueden servir a la mujer, bien sea en el plano profesional como en su plano de crecimiento personal. En este momento, hoy vamos a tener un tema que miren, de verdad me han llamado mucho por el tema, que es el tema sobre el divorcio. Entonces, el tema del divorcio tiene muchísimas aristas. En este momento lo vamos a enfocar desde un punto de vista personal, psicológico más o menos y legal muchísimo más. Porque nos acompaña en este momento Claudia Ordóñez, la licenciada Claudia Ordóñez Padilla, quien es abogada y que nos podrá hacer un reencuentro de lo que implica el plano emocional y a la vez legal en un proceso de divorcio. Bienvenida, Claudia. Y bueno. Gracias, Gira. Gracias a Educa Consciente por siempre estar pendiente de estos temas que son tan importantes y, como tú bien lo decías, de tanto beneficio, especialmente para nosotras las mujeres. Me presento con ustedes. Mi nombre es Claudia Ordóñez. Efectivamente, soy abogada y notaria. Tengo más de 20 años de ser colegiado activo acá en Guatemala. Y soy una mujer que está en proceso de separación. Creo que eso es importante para que todas nos sintamos un poquito más en confianza, porque la licenciada también está y ha pasado por un proceso fuerte de separación. Lo he vivido en carne propia, entonces no es solamente lo que tengo en la teoría, sino que también lo que tengo en mis experiencias vivenciales. Y creo que eso de alguna manera, pues tal vez puede ayudar a las personas que hoy nos acompañan a sentirse un poquito más en confianza, ¿verdad? Como bien lo decía Gira, al hablar del tema del divorcio, no es solamente el tema del abordaje legal. Realmente el tema del abordaje legal es algo sencillo. Es algo como muy fácil porque las normas, las leyes de nuestros países, me voy a referir al de Guatemala, no sé si tenemos participantes de otros países, pero casi Latinoamérica es la misma legislación. Hemos copiado las normas de unos países y las reformas de otros, ¿verdad? Entonces las leyes están como muy claras en establecer qué es el matrimonio, qué es el divorcio, la forma en que se pueden llevar a cabo los dos y cuáles son los derechos y las obligaciones de ambas partes e incluso el tema de la niñez. Sin embargo, yo creo que uno de los puntos medulares aquí al hablar del divorcio es cuándo procede el divorcio, ¿verdad? Porque todas las mujeres nos preguntamos, bueno, primero que no nos casamos pensando en que nos queremos divorciar. Y de allí el matrimonio pasa por diferentes facetas y aquí pues lógicamente Gira es la especialista en este abordaje, pero me voy a permitir y tal vez ahí tú me ayudas, Gira, para irlo complementando, ¿verdad? Y fortaleciendo. Pero al pasar por diferentes facetas, por ejemplo, una señora me preguntaba, ¿cómo decidió usted separarse de su esposo? ¿Cuándo fue que usted tomó esa decisión? Y entonces aquí ya no es un tema de carácter legal, es un tema de carácter personal, ¿no? Es un tema de carácter psicológico y emocional que es muy importante tenerlo claro porque las mujeres estamos muy condicionadas a que tenemos la responsabilidad de la felicidad de nuestros hijos, que tenemos también el prejuicio social de cómo nos van a ver el resto de la sociedad, de nuestras amistades, e incluso si tenemos los temas religiosos que son bastante fuertes, también cómo desde el punto de vista religioso nos van a tratar, ¿no? O cómo vamos a ser vistas. Entonces, realmente el llegar al punto, a la decisión de un divorcio, creo yo que es un tema bastante importante de que todas las mujeres estemos seguras y que nos sintamos seguras de poder accionar, ¿verdad?
quiero compartirles que había una señora que era mi cliente y llegaba a mi oficina y casi que 2 veces por semana, por varios meses. Y la señora llegaba y me empezaba a decir, es que fíjese, licenciada, que mi esposo es militar y me fue infiel muchísimas veces y usted no sabe cuánto me humilló porque me presentaba incluso a las mujeres, etcétera, ¿no? Y yo la escuchaba a veces por 1 hora y de ahí le preguntaba, ok, ¿qué quiere hacer usted? O sea, usted ya me contó el problema, usted ya me contó sus penas, sus sentimientos de humillación, ¿verdad? De la herida de traición y todo. Pero ¿qué quiere hacer? ¿Se quiere divorciar? ¿Quiere que planteemos el divorcio? Y entonces se quedaba, no. Es que yo solo quiero que usted me diga si yo tengo la razón o no tengo la razón en sentirme así. Entonces yo le decía, señora, perdone, entonces se equivocó de profesional. Usted debe buscar una psicóloga para que entonces a usted la acompañe y le reafirme a usted lo que usted necesita sentirse reafirmada. Pero la señora se iba y volvía a regresar a mi despacho y entonces me volvía a contar, no, licenciada, es que lo que no le conté la vez pasada es que el señor me golpeó. Y una vez me golpeó y me dejó tirada en el suelo y todo lo que... Perfecto. Ahora, ¿qué necesita hacer usted? ¿Quiere poner una medida de seguridad? ¿Quiere sacar al señor de la casa donde está viviendo? ¿Usted se quiere ir de la casa? ¿Quiere divorciarse? Y la señora otra vez se quedaba callada y no tomaba la decisión. Para no cansarla, la señora lleva como 40 años de matrimonio y sigue allí. Y yo nunca le llevé su trámite de divorcio, ni siquiera una medida de seguridad, ni siquiera el intentarse ir de la casa. Entonces, ahí tomamos en cuenta otros factores que, como vemos, no son de carácter legal, sino que son de otra índole, ¿verdad? Y aquí no sé si Gira, pues, quieres tú agregarle algo sobre ese tema. Sí, bueno, yo lo que he visto en experiencias es que muchas veces realmente la persona llega muy confundida a la parte legal porque hay unos sentimientos encontrados. Ella no tiene en ese momento la capacidad de ver fríamente dónde se va a abordar, dónde va a terminar su situación, ¿verdad? Sin embargo, por libros que he leído de acompañamiento, he oído que eso es totalmente natural. La persona se devuelve, va, viene, tiene sus idas y vueltas, tiene su fase de negación, tiene también la parte que hay que tomar muy en cuenta quién es el que está dejando a quién, cómo te sientes tú para en ese momento abordar el divorcio. Y lo que tú dices sobre la situación de los hijos, del cómo me va a ver mis amigos, eso tiene muchísimo valor. Entonces tiene que llegar un momento, un proceso donde la persona ya esté totalmente definida para que pueda abordar la parte legal, pero anteriormente va a pasar por un proceso dependiendo del tipo de separación que vaya a tener, por lo que se vaya a suceder, que va a pasar por fases. Muchos hablan de que en el momento, o sea, que llega el desamor y cuando te llega a ti y no a la otra, es cuando eres la víctima en ese proceso, vas a sufrir, vas a pasar por unas fases de negación, de enojo, vas a aceptar, vas a negociar. O sea, vas a pasar por todos esos procesos que al final van a terminar siendo un crecimiento y que sí va a pasar. Ahora, para pasar todo ese proceso y ese camino de divorcio, existe un trecho que uno debe ir acompañado de personas que realmente no opinen más de lo que debe ser. Creo que en eso, Claudia, tú estuviste conversando conmigo sobre la experiencia tuya y cómo tú habías logrado concienzudamente poder definir y decir, bueno, ya es el momento, ahora sí, porque déjenme decirle algo, usted puede tener todas las herramientas legales, pero si usted es el mismo abogado, usted a lo mejor se siente súper desprotegido, como le pasa a muchos psicólogos. A mí nunca se me olvidará que estando yo en bachillerato,
cuando uno no entendía ni siquiera qué era el divorcio, ni cómo estábamos estudiando, teníamos una profesora de psicología súper preciosa, súper bella, era súper espectacular de todo lo que ella podía ser como persona, y de repente entró en un proceso de divorcio y esa mujer se requebrajó totalmente. Entonces, ahí puede suceder que todas las herramientas y las fortalezas que tienes tengas que seguir, tengas que buscar a una persona que pueda ayudar realmente. Me gustaría oír un poco el proceso tuyo, que es muy interesante por demás. Sí, gracias, Gira. Sí, así es. Yo creo que tú dijiste algo muy importante. Todas las mujeres nos debemos de validar de alguna manera el hecho de que nos sintamos inseguras o que sintamos ese ir y venir dentro del proceso de decisión de si me divorcio o no me divorcio, ¿no? Y qué acciones legales puedo o no puedo tomar. Porque lo principal es que yo me sienta segura. El proceso de divorcio, si no es voluntario, quiere decir que si no están de acuerdo ambas partes en divorciarse, lógicamente va a ser un proceso peleado, donde hay pelea por ambas partes y alguien se tendrá que defender y alguien va a atacar, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que es importante que la mujer se prepare psicológicamente y emocionalmente para esa batalla que se va a librar. Porque durante ese proceso de batalla, la batalla legal se va a llevar a cabo en los juzgados. Y posiblemente ustedes, si contratan un buen abogado, ustedes no van a tener mayor preocupación. Realmente el que tiene ahí la responsabilidad es el abogado de estar atento a cómo librar esa batalla de carácter legal. Pero recordémonos que hay una batalla que se va a librar fuera de los juzgados, que puede ser manipulación, que puede ser amenazas, que pueden ser chantajes emocionales, y no solo manipulación hacia la mujer, sino manipulación hacia lo que es nuestro talón de Aquiles, nuestros hijos, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces es ahí donde nos dominan, nos quebramos como mujeres y como profesionales, independientemente de qué profesión tengamos, porque es nuestra debilidad, y es ahí la importancia de que sepamos a qué nos vamos a enfrentar. Si la mujer está como preparada psicológica y emocionalmente para poder afrontar esa situación, legalmente va a ser muchísimo más fácil, porque entonces no va a tener el temor de tomar las decisiones que se tengan que tomar. Y voy a dar otro ejemplo. Recientemente recibo una llamada de una señora joven que igual tiene problemas en su matrimonio, violencia psicológica muy fuerte. Entonces, cuando ella habla nuevamente conmigo, me dice, licenciada, él me dice que estoy vieja, que estoy gorda, que estoy fea, que nadie me va a querer, él me insulta, tengo 2 hijos, no sé cómo voy a hacer económicamente, porque él dice que también económicamente no voy a salir adelante sin él. Entonces, lógicamente vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué quiere hacer usted? Entonces, podemos empezar, por ejemplo, solicitando medidas de seguridad porque hay violencia psicológica y hay violencia económica. Entonces, en ese sentido, el señor no va a poder entrar a su casa y le explico con detalle todo lo que va a pasar derivado de la solicitud de las medidas de seguridad. Me dice que sí, se plantean las medidas de seguridad, el juez se las otorga inmediatamente y al día siguiente me llama y me dice, licenciada, qué pena, pero anoche me llamó mi esposo y está muy arrepentido y está llorándome y dice que me ama y que nunca más va a volver a pasar. Yo le explico cuál es el ciclo de la violencia psicológica, física y económica y le digo, mire, esta es una etapa de luna de miel, él le va a pedir perdón, etc. Sí, pero quiero quitar las medidas de seguridad. Entonces, también le explico sobre las consecuencias que tiene que cuando nos como mujeres recurrimos a un juzgado a pedir medidas de protección y después venimos y nosotras mismas las quitamos, pero resulta que a los 3-4 meses volvemos a pedirlas, entonces los mismos juzgados ya no nos toman en serio, ¿verdad? Porque dice, es la señora aquella que viene y después perdona al marido y después la vuelve a quitar, ¿no? Entonces, sin embargo, pues ella decide quitar las medidas de seguridad
y regresa con su esposo. Entonces, por eso es tan importante, y recalco el hecho de que psicológica y emocionalmente también nosotras estemos estables, porque cuando hay niños de por medio, los niños también sufren. No solamente sufre porque mami y papi están peleados, sino porque sufre porque mami hoy llora y dice que papi es un ogro, es un malvado, es un tal por cual, y si bien le va con esas palabras, y si no con palabras ya más fuertes, insultándolo, y el niño a los 8 días o al día siguiente, mira que mami y papi se están dando besitos. Y entonces creamos no solamente la inestabilidad emocional y psicológica para nosotras, ojo, que como mujeres adultas estamos tomando la decisión de vivirlo, aunque no nos guste o aunque querramos, pero somos responsables de estar en ese vaivén de quererlo perdonar y de quererlo salvar y de insultarlo y de llorar y de sufrir y mostrarnos ante nuestros hijos con ese sufrimiento. Y después le estamos diciendo a nuestros hijos, es normal, así son los matrimonios, ¿verdad? Entonces, también estamos afectando la estabilidad emocional y psicológica de nuestros hijos al estar en ese periodo de inseguridad de nosotros sobre qué vamos o qué no vamos a hacer. Entonces, por eso, ahí sí recalco la responsabilidad que como madres tenemos de la estabilidad emocional y psicológica de nuestros hijos. Claro. No para quedarnos en un matrimonio que ya no es funcional, no bajo la excusa de que nos quedamos en ese matrimonio por la felicidad y el bienestar de nuestros hijos. Es peor aún cuando nuestros hijos ven esos estiras y encoges ante la situación de que una mujer no está clara y no está definida en qué quiere hacer, ¿verdad? Es sobre el divorcio. En mi caso personal, yo les quiero contar que prácticamente un año antes de tomar yo la decisión, yo asistí a terapia psicológica y entonces busqué una profesional, me acerqué a ella. Por supuesto, al principio también le ofrecí a mi esposo que participáramos juntos de la terapia. Él no quiso asistir, entonces yo dije, ok, yo sí la necesito, yo la busco. Busqué la ayuda psicológica y estuve en tratamiento psicológico pues un año antes. Quiere decir que me tardé un año en sentirme segura emocional y psicológicamente para poder tomar la decisión, ¿verdad? Pero eso sí, me dio la tranquilidad y la solvencia que cuando se dio la separación y todos los problemas que después se vinieron, yo estaba tranquila. E incluso el papá de mis hijos me decía, es que me sorprende verte, eres una mujer de hielo, no se te ve por ningún lado afectada. Y yo decía, no, lo que pasa es que yo realmente me preparé e hice un checklist de todo lo que yo consideraba y creía, según mis creencias, de lo que yo debía de haber hecho para rescatar mi matrimonio. Y si habiendo agotado todo ese checklist, yo lo hice todo y no funcionó, entonces yo me sentía tranquila conmigo misma más que todo, ¿verdad? Nada, porque uno no se puede quedar bien con todos, pero con uno sí, que es lo más importante, de que había hecho lo que tenía que hacer y que la decisión que estaba tomando era la correcta para mí. Exacto. Y lo importante de eso es, o sea, de esto podemos tomar la preparación que no hubo la amenaza de que te voy a dejar, sino que tú te fuiste preparando poco a poco para tomar por las riendas en tus manos y poder sacar a flote esa parte emocional tuya que se estaba totalmente requebrajada, ¿no? Y sabes que lo que tú comentas sobre el caso de volviendo atrás, que me quedé pensando, de la señora que dice, le voy a dar otra oportunidad o no le voy a dar otra oportunidad, eso trae a mi memoria que Walter Rizzo dice, cuidado cuando uno da esa oportunidad. Cuidado porque de alguna manera vas a volver a repetir la conducta. Para que una persona pueda volver a dar una oportunidad y sea efectiva, los dos tienen primero que trabajar y tienen que trabajar su parte emocional
trabajar su problema que tienen en ese momento y que no haya habido agresión, que no haya habido odio, que no haya habido situaciones que puedan recrearse a futuro, porque él dice que esas situaciones que son agresivas pueden volver a continuar, aunque te pidan perdón. Entonces te hacen dudar, pierdes fuerza y no tomas la decisión. Yo sé que este es un tema que muchas mujeres se sienten muy afectadas por el rechazo social, que muchas veces implica el divorcio, la separación, el llegar sola a un lugar después que te han visto con tu esposo. Y yo quisiera que tú me explicaras cómo podemos cómo solventar y ir con lo que se llama amor propio, con dignidad. Bueno, ahora aquí estoy yo, disfrutando de esta soledad que a lo mejor no fue lo que yo quería en un principio, pero que son las condiciones, porque déjenme contarles que estuve leyendo unas estadísticas y las estadísticas no son alentadoras. Los matrimonios cada día se deshacen a los 7, 8, 10 años, dependiendo el país. Pero hay países donde la alta tasa de divorcio es muy grande. Ya la gente no tiene capacidad de tolerancia y habrían algunos que dirían, bueno, no era tolerancia, es que se acabó el amor y se dieron cuenta. ¿Cómo ves tú ese rechazo social? ¿Cómo lo pintas? Sí, totalmente. Es que es parte de lo que muchas veces nos afecta a nosotras como mujeres de tomar las decisiones, ¿verdad? Yo quiero compartir con ustedes una experiencia personal. Yo profeso la religión católica y recién separada asistí a una iglesia y le digo a una señora que estaba en la puerta de la iglesia, muy amable, ahora me causa risa, por supuesto, ¿verdad? En aquel momento se me cayó el mundo, pero me le decía a la señora, mire, quiero participar en un grupo de acá de la iglesia, y me dice, sí, claro, está el grupo de esposas y esposos, y entonces, no, yo pues quisiera participar en un grupo solo de señoras. Ah, sí, está el grupo de esposas. Y entonces de ahí le digo, no, es que yo soy separada. Y me dice, ah, bueno, entonces ¿sabe qué? Llame a este número, porque creo que los viernes se reúnen los codependientes y los alcohólicos. Entonces creo que ahí le corresponde a usted participar. Fíjense, el estigma que había, ¿no? Y en pleno siglo XXI, porque no estamos hablando de esas mujeres que tuvieron que tomar la decisión de divorciarse en los años 60, 50, que eran súper mal vistas, ¿no? Claro. Pero sí, hoy en día creo que esa señora también se arrepentiría un poquito y te diría, bueno, con esto de que hoy en día el Papa ha tenido algunas reivindicaciones, creo que ya totalmente quedaría desechada lo que ella hizo, pero realmente ahí la solidaridad y la sororidad hacia la mujer se perdió, no estaba por ningún lado. Total. Ahora, estamos hablando en un momento determinado de un divorcio que quizás el tuyo fue de mutuo acuerdo. Pero ¿qué pasa cuando aquí el divorcio no es de mutuo acuerdo? ¿Y qué pasa aquí en este país? No sé si todas son de Guatemala, pero ¿qué pasa? ¿Qué diferencia hay cuando un divorcio no es de mutuo acuerdo? ¿Qué pasa aquí? Precisamente ese era el tema. Hay protección a la mujer, hay protección a respetar tu derecho de compartir responsabilidad y que cada quien se vaya. Claro, eso es lo importante, ¿no? La primera es que tengamos como mujeres la seguridad, la certeza de querernos divorciar. Y considerábamos que contigo que era importante abordar el tema de la seguridad emocional y psicológica de la mujer para plantear un divorcio, en atención a todos los temas que ya hemos contado y experiencias incluso vivenciales que se han compartido, ¿verdad? Ahora, lo que yo decía era que el tema legal es como el más fácil, porque está debidamente establecido, tipificado. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Si somos personas de muy escasos recursos,
Ajá. quiero hacerles de conocimiento que en Guatemala existen los bufetes populares, que son precisamente aquellas áreas de práctica para todos los aspirantes a abogados. Y como parte de nuestro proceso para podernos graduar, debemos de llevar casos reales, donde nosotros asistamos en forma gratuita, en calidad de estudiantes de abogados, a estas personas. Entonces están los bufetes populares de la Universidad de San Carlos de Guatemala, así como de las universidades privadas del país. Esto le puede brindar la atención gratuita a cualquier persona. Esas son nuestras prácticas, digámoslo así, ¿no? Además de eso, si ustedes, lógicamente, si son personas que tienen capacidad de buscar la asesoría legal de un abogado, entonces el abogado ya les explicará de una manera más clara y más definida. ¿Qué es lo que hago yo en mi oficina? ¿Cómo abordo yo estos casos? Yo trato de que todos los divorcios sean por la vía voluntaria, ¿verdad? Trato de hacer la separación cuando llega la persona conmigo y me dice, no, es que tengo el problema con ella, porque también he atendido a varones que quieren llevar el proceso de divorcio y somos las mujeres las que complicamos un poco el divorcio en ese sentido. Trato de hablar directamente con el abogado de la otra parte para ver si se puede llegar a una negociación en donde, lógicamente, siempre la prioridad sean los niños, ¿verdad? Y si existen niños. Y de la otra manera es concientizando a la mujer, si no existen niños, entonces concientizando a la mujer qué es lo que realmente ella quiere. Por ejemplo, si es un divorcio voluntario, nuestra ley dice, la voluntad de las partes se respeta, solamente se tiene que haber cumplido 1 año después de haber celebrado su matrimonio, y se firmará un convenio que será presentado al juez, y este juez conocerá del convenio al que se ha llegado. En ese convenio se hace conocer si se hicieron bienes patrimoniales durante el matrimonio, si no se obtuvieron bienes, bajo qué régimen de comunidad se casaron, ¿verdad? Régimen económico se casaron, para ver cómo va la distribución de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Y también se establece si quiere o si se acepta una pensión alimenticia a favor de la mujer. Y digo esto porque yo he tenido casos de divorcio voluntario donde el señor dice, sí, yo le quiero pasar una pensión alimenticia a ella, pero ella dice, no, yo no quiero ni un centavo de este señor, porque de alguna manera es quedarme vinculada con él para el resto de mi vida por una cantidad de dinero. Y yo lo que quiero es mi libertad, ¿verdad? Entonces yo tengo los medios, tengo la salud, tengo la juventud, tengo la capacidad para trabajar, y entonces yo no quiero ni un centavo. Y entonces se va y se diligencia de esa manera. El divorcio voluntario es como muchísimo más fácil, es realmente ponerse de acuerdo a las partes en relación a este convenio o proyecto de convenio que se presenta al juez. El juez fija una audiencia conciliatoria en donde trata de conciliar a las partes para que no se divorcien, y pues si no se puede, se fija otro día y hora para la audiencia y se lleva a cabo el divorcio ya como tal. Entonces no dura pues más o menos unos 3 meses el proceso, porque dependerá de la carga de trabajo que se tenga en el juzgado donde se presente la solicitud de divorcio, pero no lleva mayores complicaciones. Ahora, ¿qué pasa cuando no estamos de acuerdo con el divorcio? Y entonces ahí sí, era lo que yo decía, se viene una pelea, ¿verdad? Eso se tramita en la vía ordinaria dentro del Código Procesal Civil, establece cuáles son las formas de tramitar los diferentes procesos de acuerdo al lo que se esté llevando, y se lleva de ordinario. El juicio es un poquito más tardado, digámoslo, fuera un tiempo normal, el proceso sin mayores complicaciones, estaríamos exageradamente de 8 meses, 1 año. Se podría haber resuelto con todo y sentencia, pero hablando de 3 meses a 1 año. Y análisis del caso, ¿verdad? De cómo están las condiciones de los niños, cómo están las condiciones socioeconómicas de la madre,
estamos viendo el tema de la patria potestad, estamos hablando del tema de custodia, estamos hablando del horario de visitas, de pensiones alimenticias en algunos casos, si es que se lleva dentro del mismo divorcio, porque también hay jueces de familia que son del criterio que el tema de pensión alimenticia se debe dar en un juicio de pensión alimenticia y que en el tema de divorcio solo se darán temas propiamente, ¿verdad? Entonces, dependerá realmente de cada una de las pruebas, porque se deben de presentar pruebas. Por ejemplo, se pueden presentar testigos, puede presentar declaraciones de profesional, puede presentar medios de prueba documental. Por ejemplo, 55 del Código Civil establece claramente cuáles son las causales que están reguladas, tipificadas en nuestro código, en nuestra ley, para establecer en cuál de esas causales es la que encuadra el motivo por el cual se va a solicitar el divorcio. Y ese motivo es el que lógicamente se debe demostrar ante el juez. No sé si vamos bien así, o sea, la duda, la pregunta. ¿Aló? Ustedes están oyendo bien. Creo que te perdías un poquito, Claudia, ¿sabes? ¿Me estás oyendo, Claudia? Yo te ¿Aló? escucho ahorita. Ahora sí, ok. O sea, es un proceso, pero si es peleado puede durar más de 1 año, 2 años en un proceso de divorcio. ¿Sí se puede? Así es, así es. Aquí yo quería comentarles también cuáles eran las causas por las que las personas más se divorciaban, se separaban, y estuve averiguando, y las causas eran, una era, bueno, la situación económica sigue siendo un ítem, pero una de las cuestiones era la falta de comunicación. Y en la falta de comunicación se decía que era por no la resolución de conflicto. Entonces, fíjense, cuando tú de repente no puedes llegar a un buen término de resolver un problema que tú tienes, llevarlo a la parte legal, que te entiendan, es muy difícil. Y, por ejemplo, podrían pasar muchísimos años un divorcio, por muy fácil que uno lo vea. Por ejemplo, si no me pongo de acuerdo, por ejemplo, en algo tan elemental como una pensión de alimento en este país, ¿cómo es? O sea, me puedo divorciar y después seguir peleando la pensión de alimento, o todo va en conjunto. No, lo puedes hacer separado, incluso puede darse que no se dé el divorcio propiamente, sino la separación, y sí iniciar un juicio oral de pensión alimenticia, ¿verdad? Porque claro, aquí lo importante es la protección hacia los niños. Claro. Y eso los jueces de familia lo toman muy en cuenta. Incluso fijan pensiones provisionales, es decir, aunque no se haya dictado sentencia definitiva, los jueces establecen pensiones alimenticias provisionales. Ahora, también cuando yo hablo con mis clientes sobre las pensiones alimenticias, es el importante saber de que no es que se pida así como que, yo quisiera unos 10,000 quetzales de pensión alimenticia, ¿verdad? Uh-huh. O sea, tenemos que tener claro que todo lo que se va a pedir ante un juez se tiene que demostrar. Claro. Entonces, ¿a qué me refiero? Señora, si usted quiere una pensión alimenticia para su hijo, tiene que hacer las cuentas. O sea, cuánto usted paga de alquiler, o cuánto paga de colegio, cuánto paga de electricidad, cuánto paga de pan, de tortillas, de agua, de gas, de todo lo que usted, todos los gastos, de ropa, de medicina, si el niño está en tratamiento odontológico, o sea, todas las facturas que se puedan acreditar para decirle al juez, mire, estas son mi presupuesto mensual en cuestión de gastos, ¿no? Y tener en cuenta que el juez, porque la otra parte también lo va a pelear, va a pedir cuánto es los ingresos que uno como mujer puede aportar, ¿verdad? Entonces, porque la ley dice claramente que la responsabilidad de la atención y manutención de los niños es por igual para ambos padres. No dice, es más para el hombre y menos para la mujer.
En todo caso, lo que el juez va a ver o va a analizar o tendría que analizar por factor de justicia es los ingresos que tiene la mujer versus los ingresos que tiene el varón, ¿verdad? Y entonces es un tema como muy de justicia y equidad donde se debería de ver esa situación. Volvemos al tema del divorcio voluntario, donde realmente podría ser que el esposo voluntariamente diga, no, yo voy a cubrir estos rubros, yo voy a pagar estos rubros y cada quien asume la parte que le corresponde. Pero normalmente si es un juicio ordinario donde no se está de acuerdo y donde hay una pelea, tenemos que estar preparados con los medios de prueba. Y a mí me ha pasado que, por ejemplo, cuando llega la señora y me dice, mire, quiero pelear la pensión alimenticia. Y le digo, ok, perfecto, ¿de cuánto es su presupuesto? Y recabemos las facturas. Y solo en ese recabar de facturas, pues nos tardamos unos 2, 3 meses, porque muchas veces no llevamos ese detalle de gastos, ¿verdad? Yo en lo particular hice hasta mi cuadro en Excel, y entonces me senté a detallar qué eran mis gastos. O sea, si compraba pan, si compraba verduras, si yo gastaba 100 quetzales de verdura a la semana, si yo compraba el agua pura o si yo tenía filtro, o sea, todos los temas de gastos que yo tuviera, los fui documentando, los fui detallando, porque también eso es un tema importante. Mira la pregunta que están haciendo. Una, si ya no hay menores de edad, ¿uno puede pedir una pensión? Sí. Para mujer sí. La pensión alimenticia para la mujer sí, ¿verdad? Solo que recordemos que en estos casos volvemos al tema importante que vamos a tener que, si va a ser peleado, tenemos que acreditarle al juez porque queremos la pensión alimenticia. En Guatemala sí se establece o se ha establecido que es como un derecho para la mujer, ¿verdad? Sin embargo, sí se ha ido tratando de analizar un poco más la norma en el sentido de establecer que exista, si la mujer no tiene los propios recursos para mantenerse, si lo que la mujer genera no alcanza para cubrir los gastos. Entonces, volvemos al tema importante, ¿verdad? Mire, yo me estoy divorciando por una causal determinada, ¿verdad? Entonces, la persona... Aquí es la interpretación. El pago de la pensión alimenticia se entiende como un castigo para aquella persona que provocó que existiera una causal de divorcio. Entonces, por ejemplo, si yo me divorcio por malos tratos, entonces yo puedo pedir la pensión alimenticia basándome también en el hecho no solo de los ingresos que tengo y los gastos que tengo, sino también en el hecho de que me estoy divorciando por causa provocada por la otra parte. Bien. Bueno, ahorita en Estados Unidos, en Venezuela no, en Venezuela difiere un poco esa parte de la pensión si no hay menores. Ahí sí la mujer tiene que quizás pelear lo que le corresponde de lo que ha adquirido dentro del patrimonio conyugal. Fíjate ¿también? Tú que incluso aquí hay una norma en el Código Civil. Hay un artículo que dice que la mujer recibirá la pensión alimenticia, que a mí me dio risa leer la parte esa, pero dice, mientras mantenga una buena conducta. Ajá. Mientras se porte bien. Esa buena conducta sería que no estuviese otra persona, ¿no? Un tercero. No, porque están las dos causales. Está que mantenga una buena conducta o que se vuelva a casar con otra persona. Y entonces ahí ya se pierde como el derecho a la pensión alimenticia, ¿verdad? Claro. Pero la parte ese párrafo de la buena conducta a mí sí me llamó la atención porque vemos también cómo nuestra legislación es algo viejita, ¿verdad? Y entonces cómo nos van a medir la buena conducta y quién va a tipificar nuestra buena conducta. Sí, sí. Es una forma también para que la otra persona después pueda decir, mira, esto para mí no es buena conducta y qué dices tú que sí o que no. Es así. Yo en este momento quisiera recomendar 3 libros que realmente son muy oportunos para el momento antes de finalizar, para el momento de lo que significa el divorcio y lo que significa el quiebre emocional
que va a haber para las dos personas, porque siempre el divorcio va a ser una pérdida. Siempre, aunque creas que estás ganando, estás perdiendo una parte de lo que tú no tenías ni idea que iba a suceder. Entonces siempre va a haber pérdidas económicas, pérdidas emocionales, que luego posiblemente se va a, como todo, a reparar, transformar, y la persona va a poder reprogramarse para realmente seguir adelante, porque ya está, como decía Walter Rizzo, habría que ver, pasar y recordarse y pasarse un switch. Bueno, cuando te dejó tu primer amor en el noviazgo, ¿qué pasó? Y tú seguiste, a ti no te moriste, pero en este momento, o sea, esa persona tiene que buscar muchísima fuerza, muchísimas ayudas, tiene que ir que a mí una de las cosas que más me llamó la atención fue el cómo tú programaste tu divorcio para no quizás morir más de sentir que más de lo que ibas a sentir, pues porque es el desamor que llega, y entonces llega también la culpa, llega por qué, y llega todos esos sentimientos negativos que al final del cuento te van a hacer sentir mal por un tiempo determinado. Tú lo lograste pasar porque fuiste diligente, fuiste muy previsiva, pero ese no es la mayoría de los casos. La mayoría de los casos siempre hay sufrimiento, hay dolor, hay rencor, hay odio, y eso al final lo que trae es más problemas al entorno, y más si todavía hay hijos. Y estos libros a mí me parecieron muy interesantes. Uno es la de la psicóloga Adriana Monetti, que es Divorciarse civilizadamente, una terapia para la ruptura. Ese me encantó, ese libro. Amor o depender, de Walter Rizzo. Y hay uno que me encantó, que es una novela que se llama Acuerdos Privados, de Cherry Thomas. Y creo que es como un poco cómo se pierde el amor, el desamor, y cómo vamos a llegar a esos acuerdos para sufrir menos, ¿no? Y hay uno de Walter Rizzo que también me gusta, que dice: ya te dije adiós, ahora ¿cómo te olvido? Ese es muy bueno porque da muchas herramientas y soporte. Porque yo lo que intento en este momento es que si no puedes conseguir una ayuda de un psicólogo, de un coach o de una persona que realmente sepa cómo ayudarte en estos temas, no vayas a llorarle a una amiga, por favor, porque las amigas van a hablar a través de sus sentimientos, y si es posible, ese hombre lo destrozan, ¿entiendes? O a esa mujer la destrozan, porque puede ser al contrario, porque también hay hombres que han sufrido el desamor, han sufrido el que lo han dejado, y ese sentimiento de minusvalía podría existir para cualquiera de las dos partes, ¿no? Entonces, es muy importante saber que si hay solución, que sí podemos salir de estas situaciones que nos presentan la vida, que cada día son más y más los divorcios que crecen. Estuve leyendo las estadísticas de aquí de Guatemala, y bueno, y son altas también los divorcios que hay. Y entonces eso te hace pensar, no que uno va a casarse con la intención de divorciarse, pero sí tomar las previsiones, y yo no sé si en este caso, en este país, pero hacer las reparticiones de bienes, dejar todo, porque el matrimonio es un contrato. Entonces, ese contrato que legalmente está establecido, también hay cosas que uno tiene que dejarlas bien claras desde el principio. Y es la parte económica, para sufrir poco, porque no sé cómo es aquí, pero sí sé cómo es en otros países, donde la mujer puede perder muchísimo si no puso sus cuentas claras, si no firmó sus preacuerdos, aunque suene como muy
muy materialista, muy frío, pero el problema es que cuando llegan las situaciones de divorcio, entonces también cada uno saca la peor parte de sí si no sabe, si no sabe llevar esta situación, porque realmente el divorcio, si las dos personas lo saben llevar, el sufrimiento va a ser menor. La cuestión es cuando se siente que el amor propio está destrozado, me has mentido, has sido infiel. Entonces, eso hiere a la persona y eso te hace actuar y reaccionar de maneras diferentes. Por tanto, hay que ser previsivo con todo ese tipo de situaciones. Aquí yo quería leerles algo que antes de despedirme, que me gustó muchísimo, que es que es de la licenciada Antoinette. Es un momentico que se me perdió. En lo que tú lo buscas ahí, Gira, yo creo que sí es importante tener claro para todos los que nos están acompañando en esta tarde y que están pasando por ese proceso. El primero, el tener claro que realmente el tema legal al final resulta ser algo lo más sencillo, como lo más fácil en comparación a la carga emocional y psicológica que representa realmente el proceso de divorcio. Claro. Porque vuelvo y repito, en el tema legal todo está como muy claro, muy establecido, y entonces los abogados nos tendremos que encargar del caso como tal y de ser muy claros y honestos también con los clientes al decirle, mire, estos son los escenarios que se presentan, estas son las opciones que se tienen, no se puede pedir más allá de esto o sí podemos obtener esto, ¿no? Entonces el tema legal es como muy, muy claro, muy práctico, muy objetivo, es una ley, no tiene sentimientos, ¿verdad? Entonces, pero el tema importante realmente es la preparación psicológica y emocional que debemos de tener como mujeres para poder abordar este proceso de divorcio. Yo también quiero compartirles que incluso durante ese año que yo estuve preparándome a mí misma como mujer y como madre, porque era mi preocupación, creo que al igual que muchas mujeres, cómo mis hijos iban a afrontar ese problema. Parte de esa experiencia fue el poderle dar a mi hijo, el mayor, biografías de personas de gran éxito en el mundo y que son hijos de padres divorciados. Entonces, ¿por qué? Muchas veces hasta nuestros niños y nosotros, como nosotros lo creemos, que para nosotros es un fracaso emocional y un fracaso de vida, se los transmitimos de esa manera a nuestros hijos. Por lo tanto, ellos son hijos de un fracaso, ¿no? Y eso no es cierto. Ellos son hijos del amor, porque cuando fueron hechos con todo el amor del mundo, que lamentablemente después de unos años de convivencia, la relación no funciona y no funciona por la comunicación y por varios factores, pues es un tema que como adultos debemos de aprender a afrontarlos y a vivirlos y cerrar ciclos y aperturar nuevos ciclos de vida, ¿no? Pero nuestros hijos no deben de sentir que son hijos de un fracaso. Entonces yo me tomé la tarea de buscar biografías y darle lecturas a mi hijo y los conversaba. Yo le decía, y no se me olvida que una de las lecturas que le di fue la biografía de Barack Obama, cuando él era presidente. Y entonces yo le decía, mira qué interesante, sus papás son divorciados y él es el presidente ¿de qué país? Y me decía, de Estados Unidos. ¿Y Estados Unidos qué es? Es una potencia mundial. O sea que el hijo de una familia divorciada no necesariamente tiene que ser visto como un fracasado, pues, ¿verdad? Porque entonces es todo el contexto que nosotros como mamás le damos a nuestra situación, la que nosotros le transmitimos a nuestros hijos. Entonces, por eso lo que tú decías, el prepararnos, el sostenernos, el entender y el entender que para nosotras mismas no es un fracaso, es simple y sencillamente la terminación de un ciclo de nuestra vida y el poder reiniciar otra
ojo, habiendo aprendido la lección de vida, porque si no, Claro. también como tú decías, vamos a repetir ese mismo ciclo, porque si no sanamos, si no entendemos por qué se dio y qué fue lo que nos pasó, vamos a seguir actuando de la misma manera, ingenuamente o ignorantemente, ¿verdad? Seguimos ciegas. Entonces, el proceso de preparación es importante. El proceso legal no quiere decir que no vaya a ser, si es una pelea, que vaya a ser tardado, lo que hablábamos del tiempo que vaya a durar. El apoyo de la familia es importantísimo. El apoyo que nuestras mamás, nuestro entorno familiar nos brinden, no solo el apoyo económico que podamos necesitar en algún momento como mujeres divorciadas o mujeres en proceso de divorcio, sino también el apoyo emocional y psicológico que nuestra familia nos brinde es fundamental. Así que lo que estamos conversando hoy nos sirve, ya sea que nosotros estemos pasando ese proceso para pedir ayuda o para brindar ayuda a alguien que esté pasando ese proceso, que sea cercano a nosotras, ¿verdad? Porque lo que tú mencionabas, el tema de cómo las mujeres nos podemos también apoyar en ese sentido. ¿Cuántas historias se han visto de mujeres que viven años en un matrimonio donde realmente están sufriendo y son víctimas porque no tienen a quién recurrir? Y entonces eso ya realmente no es válido en estos tiempos, donde debemos de tener la seguridad de que realmente como seres humanos merecemos vivir tranquilos y vivir felices, y que no tenemos que estar estigmatizados por ser divorciados, ¿verdad? Sí, qué importante esa acotación que estás haciendo, Claudia. Y sabes que, fíjate que yo lo veo desde el punto de vista, tú ves el punto legal como fácil, pero yo no veo el punto legal tan fácil porque siento que muchas veces es una traba para muchas mujeres, no a lo mejor profesionales, no esta que de clase media, sino para la mujer donde no la mujer de bajos recursos que no tiene dónde acudir y donde está desprotegida en todos los sentidos, emocional y legalmente. Y tú no, o sea, y lo que más preocupa es cuando existe el machismo, cuando existe el control de un ser sobre el otro, y entonces hay muchas mujeres que no saben sus derechos, que nosotras lo vemos fácil porque nosotros decimos, bueno, me voy por esta vía, ¿verdad? Pero ¿cuántos divorcios aún de mujeres que han tenido, que tienen una posición económica buena, pero como no saben mucho de leyes, cuántas personas las han confundido y le han hecho el proceso más largo para a veces ganar muchísimo más? Entonces, claro, fíjate, de repente en medio de todo, yo siento que la parte legal es como un chaleco de fuerza, porque ni siquiera cuando tú no te has divorciado, no has terminado el ciclo de realmente esa parte legal, ¿no? Por más que tú dices, no, ya yo estoy en el proceso de divorcio, no, porque todavía tienes que rendir cuenta hasta cierto y determinado punto. Entonces, a mí la parte legal me preocupa muchísimo cuando no está resuelta, ¿no? No, totalmente, totalmente. Yo de verdad, y con las disculpas del caso, no es que quiera restarle valor o entiendo perfectamente el temor que se pueda tener en la parte legal, ¿verdad? Yo lo que pasa es que trato de contarles a ustedes que en la parte legal se puede actuar, o sea, de alguna manera tiene solución, que va a llevar un tiempo, pues va a llevar un tiempo, pero tiene solución y se pueden llevar los procesos legales, pero lo más importante para poder resistir durante esos tiempos, ese periodo de que se lleve el litigio, lo más importante es la preparación emocional y psicológica de la mujer, ¿verdad? Sí, van unidas, no es que la parte legal vaya a ser todo un jardín de rosas y de flores, pero es que realmente la parte legal es como, ahí se va a encargar el abogado, tú lo dijiste, es necesario, si se puede, buscar un abogado especialista que lo asesore, pagar por la asesoría, decirle, mire, esta es mi situación, quiero hacer esto y necesito la asesoría, ¿no? Entonces, si es un abogado especialista y es un buen abogado, porque igual habemos profesionales en todas las áreas de calidad, de calidades, ¿verdad? Pero es como decirle cuáles son los escenarios.
Y entonces uno ya sabe, uno ya está como preparado, dice, bueno, el abogado ya me dijo, y ya me dijo en qué me tengo que preparar, y ya me dijo qué medios de prueba tengo que conseguir, y ya me dijo qué voy a hacer, y ya me dijo cuánto tiempo se va a tardar, y entonces ya me dijo a lo que me tengo que atener, ¿verdad? Si es el caso de este tipo de asesoría. Entonces, pero lo importante es que durante ese periodo la mujer sepa con qué sí debe de contar emocional, psicológicamente, incluso familiarmente, y que si no lo cuenta, pues construirlo, porque es lo que toca, crear la fortaleza para que ella pueda hacer todo. Bueno, y realmente eso es lo que se necesita, porque ese es un proceso muy duro. Por más que lo hagas voluntariamente, siempre va a haber el síntoma que uno va a decir, el fracaso, la culpa. Entonces sí tienes que, las dos, así como vas al abogado, tienes que ir a un especialista. Aquí yo le quería leer algo, la muerte, no sé si alguien quiere preguntar algo, Carla, si quieres comentarnos algo, con todo gusto. Compartir experiencias. Todavía tenemos minutos. Sería fantástico, Carla, compartir experiencias. Ajá. Hola, buenas noches. Pues yo comparto totalmente lo que decía la licenciada Claudia, porque yo también pues soy una persona que está en proceso de divorcio, llevo 3 años en el proceso y pues legalmente tenemos las herramientas, también soy abogada, entonces, pero aunque soy abogada, creo que sí necesitamos el apoyo de otro profesional del derecho que nos apoye en estos temas, y definitivamente el apoyo psicológico previo a tomar la decisión es sin duda algo que yo lo recomiendo por así que por experiencia personal. Yo también acompañé previamente para tomar la decisión. No es una decisión fácil porque se viene un cúmulo de cosas como lo mencionaba la licenciada Claudia. Se viene la culpa, también esa forma parte definitivamente de la decisión previa. La culpa, los hijos, qué dirán, qué va a decir la familia, el duelo, ¿verdad? Que sin duda alguna también va a formar parte de este proceso. Y algo que yo aprendí cuando tomé mis terapias previas es que definitivamente van a haber consecuencias. O sea, no podemos esperar que yo tomo la decisión y ya ahí termine todo. No, hay consecuencias complicadas en todos los ámbitos. Sin duda, cuando hay hijos, esas son las que más duelen, porque uno no quisiera que ellos tengan que pasar por estos procesos, pero es parte también de la preparación que tenemos que tener con ellos. También la parte económica, porque de estar uno compartiendo la economía en pareja, pasa uno a tener la carga económica individual, y esas son las cargas también que se vienen, o sea, no es fácil, pero que cuando ya se toma la decisión tenemos que estar conscientes de todas estas situaciones que se van a venir. También si la familia la familia tiene pensamientos como muy, ¿cómo decirlo? Como pensamientos muy arraigados de que uno tiene que estar casada para siempre y uno tiene que aguantar, que fue mi caso, ¿verdad? Eso también se complica porque inicialmente no se tiene el apoyo muchas veces de nadie, ni de la familia, ni de la familia de la otra parte, y con amistades. Yo creo que tampoco son buena aliada en ese momento, porque creo que sí nos apoyan para poder sopesar un poco, pero si pedimos la opinión de amigos van a estar a nuestro favor y podría hacer que no nos dejen ver las cosas de forma objetiva. Exacto, es así. Sí, son muchas complicaciones. A mí me ayudó mucho compartir experiencias y conocer experiencias de otras personas, como en el caso de la licenciada Claudia. Esto ayuda bastante
Yo también estuve en algunas terapias grupales. Eso me ayudó un montón porque me empoderó a tomar la decisión, y cuando yo ya la decidí ya no hubo vuelta atrás. Y si me preguntan de ese entonces para acá, si yo me arrepiento, no, definitivamente no. Y que si mi vida cambió y ha mejorado, sí, muchísimo. Y así es que yo sí invito a las personas que están en ese proceso de decisión, que se acompañen psicológicamente. Eso definitivamente sí nos va a ayudar, y nos va a ayudar a tomar una buena decisión, ya sea así tomarla para separarse o para pues, corregir algún problema Claro, de pareja, ¿verdad? exacto. Aceptar también nuestros errores, porque también la terapia nos hace ver que sí hubo fallos por parte de la otra persona, pero también nosotros en algún momento podría ser que también fallamos. O sea, realmente la terapia sí nos va a ayudar todo. Yo en mi caso, 3 años de separación y no he logrado divorciarme, pero sí se torna un poco complicado cuando el divorcio no es voluntario, ¿verdad? En mi caso no es voluntario, es ordinario, y pues qué bueno fuera que la otra persona tuviera la madurez de acompañarse también para poder aceptar que ya la relación no funciona, pero eso muchas veces no ocurre. Entonces toca lidiar con esa situación también, y muchas veces las trabas legales vienen de esa parte, ¿verdad? Porque la otra persona todavía no acepta que hay una separación, y bueno, pero siempre con mucha fe también. Yo soy una mujer de fe, y yo creo que eso nos ayuda también a sobrellevar de manera el proceso complicado emocionalmente. Pero a mí la terapia emocional, y también me encuentro con Dios, me ha ayudado bastante, y ahí estoy firme, y yo sé que en algún momento mi proceso de divorcio va a salir. O sea, yo eso no, Claro. y tampoco me impide el que no salga, que yo esté realizándome como persona y como mamá. O sea, eso no es ningún límite para que yo siga adelante, ¿verdad? O sea, a mí se me ha ayudado a realizarme en muchos aspectos de mi vida, aún cuando el divorcio no haya salido. Entonces Cuando no tampoco ha es un salido. impedimento, porque al final yo lo veo muy simple. Es una hoja que está firmada por ambos y que en algún momento va a desaparecer. Exactamente. Entonces, no me ata eso a no cumplir mis sueños. Es lo que yo les puedo compartir como experiencia personal. No, excelente, excelente, porque realmente es lo que tú has vivido y cómo lo estás llevando. Yo quería como que comentarle esto, ya va un momentico para ponerle: el divorcio es la ruptura del vínculo matrimonial en términos legales. El divorcio es la disolución del contrato matrimonial. Según ambas partes tendrán que negociar la responsabilidad que les corresponden para continuar con sus vidas de forma independiente. Pero cuando ya ustedes ya saben, por ejemplo, cómo van a actuar, y ya no va a haber ningún tipo de situación que les pueda, les pueda traer consecuencias, perfecto, cada una conoce cómo pueden llevarlo, cómo en realidad. Ustedes me llevan, disculpen que es que ahora no puedo sacar esto de aquí. Voy. Ok, ahora sí, creo que sí, ahora sí. ¿Me están viendo, verdad? ¿Sí? Sí, la vemos. Ok. Bueno, por último, yo quería comentarles esto, y para terminar, esto es, esta doctora me encanta, esta licenciada, la muerte del amor. Algunos temas son especialmente para comenzar a expresar, utilizar los relatos, cuentos, canciones y una manera de vehiculizar las emociones. En un tiempo muy lejano le propusieron al amor su desafío más importante. Debía poner a prueba con todas las emociones y los sentimientos negativos y vencer. El amor aceptó seguro de su radiante fuerza, generosidad, entrega, sinceridad y energía. Uno de ellos fueron llegando primero la ira,
Llega como siempre apurada y ciega, no pudo vencer al amor, ya que carece de entrega, de escucha y solo puede verse a sí misma, poniendo como excusa a los otros. Tiempo después llegó el odio, casi tan poderoso que parece que sus argumentos son tan verdaderos que asustan e intimidan, paralizan y enferman. También perdió la batalla del amor con su calidez, le fue derritiendo hasta deshacerlo en un profundo llanto. Así aparecieron las venganzas, el resentimiento, la rumiación, la desidia. Uno a uno fueron dejando su máscara, sus trajes y transformando en energía, fluyeron sanando el alma. Y llegó la rutina, con una exacta expresión sin transmitir emotividad, solo haciendo una y mil veces lo mismo, automáticamente como una máquina para ella. No existe la sonrisa, el abrazo, los besos, la mirada, la espontaneidad, esa mano que te da la seguridad. Y el amor no pudo con ella y murió. Realmente el amor hay que alimentarlo para que las relaciones de matrimonio puedan fluir, porque si no, tienden a terminar. Eso es como que una de las cosas que debemos alimentarla. Ahora, bien, estoy segura que muchas dirán, bueno, si han pasado por el proceso de divorcio o no, dirán, bueno, ¿cómo lo hago? Cada una debe internalizar quiénes son y con sinceridad saber hasta dónde puedo dar, qué es lo que estoy dando y para qué es lo que estoy recibiendo. Yo no sé, pero yo siento que esto aquí lo veo tan chiquitico que ahora... Ajá, ¿aló? No sé. Te escuchamos. Esto es todo por hoy. Realmente me encantó, Claudia, haberte oído y la experiencia de Carla también. Estos son momentos de reconciliación con la vida, saber que cuando pasan este tipo de situaciones, podemos mejorar y podemos pasar, estas tormentas se pasan y pasarlas con fortaleza. Realmente muy agradecida por todo el aporte que nos has dado, Claudia, y por tu experiencia, Carlita. Bueno, gracias a todas y será hasta el próximo programa que tendremos para el mes que viene ya, porque es noviembre. Ahí vamos, ¿ok? Gracias. Noche. Gracias, Gira. Feliz todo tarde. lo mejor para ustedes, éxito. Y bueno, recuerden que esos libros los pueden conseguir también por internet, ¿ok? De todas maneras, yo voy a intentar enviarle uno que tengo aquí y se los voy a pasar. Voy a estar pendiente, ¿ok? Por favor. Ok. Feliz noche y todo lo mejor para ustedes. Gracias. Chao. Gracias. Amén. Adiós.